Buenos días, queridos alumnos. Hoy vamos a avanzar los triángulos rectángulos. Ustedes ya saben cuándo un triángulo es rectángulo. Vamos a definir qué es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Los lados de este triángulo reciben nombres especiales. El lado opuesto al ángulo recto, A, entre comillas esa A, se denomina hipotenusa. Los lados B y C, entre comillas también, que forman el ángulo recto se llaman catetos. Además, en todo triángulo rectángulo se cumple que la hipotenusa es mayor que cada uno de los catetos. La suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo es igual a 90 grados, es decir, son complementarios. Entonces, ángulo A, ángulo B, ángulo C es igual a 180 grados. Ya en una oportunidad más antes, cuando hemos visto polígonos, se les había dicho que la suma de los tres ángulos interiores de cualquier tipo de triángulo debe valer 180 grados. Bueno, entonces ahora sabemos que el ángulo A es igual a 90 grados. Dos rectas perpendiculares forman un ángulo de 90 grados. Entonces, el ángulo B y el ángulo C deben ser 90 grados para que la suma de estos tres ángulos nos dé los 180 grados. Los triángulos rectángulos pueden ser escaleno o isósceles, pero nunca equilátero. Un triángulo rectángulo es aquella figura geométrica que tiene un ángulo de 90 grados. Y estos 90 grados forma una recta horizontal y una vertical. Y la unión de este ángulo recto, que vendría a ser el BC, viene a ser la hipotenusa, el que se encuentra frente al ángulo de 90 grados. Esa es la hipotenusa. Los catetos son aquellos lados que forman el ángulo recto de 90 grados. Muy bien, este triángulo rectángulo se puede bautizar con cualquier letra. Estos puntitos que ya hemos visto son vértices del triángulo. Los lados vendrían a ser AC, AB y BC. Bueno, la hipotenusa se coloca con la letra minúscula de su vértice, que en este caso es A, entonces la hipotenusa es A minúscula. El otro cateto, el vértice es B y su cateto opuesto, el lado opuesto, vendría a ser B. Y este otro cateto, letra C, ¿por qué? Porque el vértice es C. Los vértices ustedes ya saben que son con letras mayúsculas, los lados con letras minúsculas. Bueno, a continuación vamos a ver el teorema de Pitágoras, porque el teorema de Pitágoras se ve en un triángulo rectángulo. En todo triángulo rectángulo, la longitud de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Como ustedes podrán observar, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Ahí está la fórmula. Y también pueden apreciar en esta figura. Eso sería el concepto del teorema de Pitágoras. Bueno, queridos alumnos, a ver si me han entendido el concepto, la definición del teorema de Pitágoras. Vamos a marcar en esta actividad, con rojo a la hipotenusa y con azul a los catetos. Entonces, si ustedes han entendido el concepto, van a poder marcar en estos triángulos qué línea será la hipotenusa y qué líneas serán los catetos. Bueno, queridos alumnos, yo quiero decirles
que el anterior ejercicio que hemos resuelto tenían sus 3 valores. Ahora vamos a ver otro triángulo, ya, pero en diferente porción, porque no siempre el triángulo va a ser como el anterior, como este, sino también puede ser el triángulo de esta otra manera. Ahí, fíjense, ¿ya? Ahora observamos que no tiene valor la hipotenusa, no tiene valor. Este es un triángulo donde puede faltarle uno de los valores. En este caso no hay valor para la hipotenusa. Entonces, pero siempre vamos a hacer con el teorema de Pitágoras y recordándoles qué dice el teorema de Pitágoras, que eso ustedes tienen que saber de memoria, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros 2 catetos. Muy bien, ahora vamos a sustituir. Como A no tiene valor, entonces se queda A al cuadrado. Igual. Ahora, ¿cuánto vale la B? La B vale 3. 3 al cuadrado. Más, ¿cuánto vale la C? 4 al cuadrado. Ahora vamos a resolver la potenciación, porque es una potenciación. Entonces, 3 al cuadrado es 9. Más 4 al cuadrado es 16. Muy bien. Ahora vamos a sumar. El 9 con el 16, ¿cuánto nos va a salir? 25. Ahora queremos el valor de la A, pero la A está elevado al cuadrado. Para que desaparezca el cuadrado, tenemos que aplicar raíz cuadrada, pero a ambos miembros. Luego tachamos el índice con la potencia. Entonces, de esa manera, la A queda solita y extraemos la raíz cuadrada de 25, que va a ser 5. Y entonces, ese es el valor de la hipotenusa. Bueno, ahora vamos a resolver en un triángulo rectángulo, vamos a resolver si cumple con el teorema de Pitágoras. Y le estamos dando valores en este triángulo, valores a la hipotenusa y valores a los 2 catetos. Bueno, entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que el cuadrado de la hipotenusa, que es A, dice que es igual a la suma de los cuadrados de los 2 catetos, del cateto B y del cateto C. Ahora, ¿qué valor le hemos dado a la letra A? Le hemos dado 10. Entonces, en lugar de A, colocamos 10 al cuadrado. Igual, ¿qué valor le hemos dado a la letra B? Le hemos dado el valor de 6. Entonces, 6 al cuadrado. Más, ¿qué valor le hemos dado a la letra C? Le hemos dado 8. Entonces, 8 al cuadrado. Si este va a cumplir esta igualdad, entonces quiere decir que es un teorema de Pitágoras. Si cumple con la igualdad. Si no cumple con la igualdad, entonces no es un teorema de Pitágoras. Como ustedes podrán observar, 10 al cuadrado va a ser 100. Igual. 6 por 6, 36. Más 8 por 8, 64. Luego, 100 es igual 64 más 36 o 36 más 64, evidentemente nos da los 100. Entonces, cumple con el teorema de Pitágoras, entonces este es un triángulo rectángulo, porque cumple con el teorema de Pitágoras. Bueno, como ustedes podrán observar, ahora este triángulo también está de otra manera. Lo que sí ustedes, alumnos, tienen que hacer una horizontal y una vertical. En una horizontal y una vertical forman el ángulo de 90 grados. Luego unimos con una oblicua, ustedes ya saben la oblicua, que viene a ser la hipotenusa. En este triángulo, observen, no tiene valor el lado C. Hace rato que no tenía valor la hipotenusa. Pero ahora en este triángulo no tiene valor el cateto C. Entonces también cuando uno de los catetos
no tiene valor, lo mismo, se aplica el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras que dice, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Muy bien, ahora ustedes observen, el cateto C no tiene valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una transposición de términos, donde está la incógnita, o sea, se llama incógnita a algo que no tiene valor. Entonces, eso lo vamos a trasladar al primer miembro. Y el otro, el a cuadrado, lo vamos a trasladar al segundo miembro. Entonces, tenemos b al cuadrado más c al cuadrado igual a al cuadrado. Ahora, ¿cuál es nuestra incógnita? Nuestra incógnita es c. Entonces, a esa c lo vamos a dejar en el primer miembro, igual a cuadrado. Esta b está sumando, su signo es más. Aquí adelante, cuando no se escribe nada, su signo es más. Entonces, si está sumando, al otro miembro pasa a ser lo contrario, que es la resta. Lo contrario de la suma es la resta. B al cuadrado. Luego, una vez que hemos pasado de esa manera, ahora vamos a sustituir sus valores en esta igualdad. Entonces, c al cuadrado va a ser igual. ¿Cuánto vale la a? Vale 13. 13 al cuadrado. Menos. ¿Cuánto vale la b? Vale 5. 5 al cuadrado. Vamos a hacer operaciones. 13 al cuadrado, 13 por 13 es 169. Menos 5 por 5, 25. Luego hacemos la resta. 169 menos 25 es 144. 9 menos 5, 4. 6 menos 2, 4. Ahora, ¿qué hacemos para calcular solamente la C? Porque acá nos piden el cateto C. Aquí está C al cuadrado. Ya hace rato les había dicho, para hacer desaparecer esta potencia 2, aplicamos raíz cuadrada a ambos miembros. Anulamos la potencia con el índice del radical y nos queda C igual. Raíz cuadrada de 144 alumnos es 12. Entonces, ese es el valor del cateto C y de esa manera hemos obtenido lo que queríamos encontrar, que era el cateto C. Bueno, queridos alumnos, ahora este es otro triángulo rectángulo de otra forma, pero es un triángulo rectángulo donde tiene 90 grados, dos rectas perpendiculares, una horizontal y una vertical. Muy bien. El que está frente del ángulo de 90 grados es la hipotenusa y es la línea más larga en este triángulo. Este es el cateto B y este es el cateto C. Este es el vértice B y este es el lado B minúscula, el que se encuentra a su frente de este ángulo. Y este es el cateto C y este es su vértice del triángulo y el que está al frente, el que se opone, este lado, es el ángulo opuesto, que es cateto C. Muy bien. Ahora, en este triángulo tenemos el valor de la hipotenusa. Tenemos el valor de un cateto que es 12 y no tenemos el valor del cateto B. Ahora queremos calcular el valor del cateto B. Entonces aplicamos también el teorema de Pitágoras, donde dice el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Muy bien. Hace rato les decía que observemos cuál de los catetos no tenía valor. En este caso, el cateto B no tiene valor. Entonces hacemos transposición de términos y lo llevamos al primer miembro. B al cuadrado más C al cuadrado igual a al cuadrado. Ahí no pasa nada cuando se cambia de miembros, pero un todo. Hay que cambiar todito el primer miembro al segundo y el segundo miembro al primero.
Bueno, ahora vemos que no tenemos el valor de B. Entonces, esa B se va a quedar en el primer miembro. Igual A al cuadrado. Y esta C que está sumando va a pasar a este otro miembro con su signo cambiado, que sería menos C al cuadrado. Luego ahí vamos a sustituir sus valores. La A, ¿cuánto vale? 15 al cuadrado. La C, ¿cuánto vale? 12 al cuadrado. Luego, B al cuadrado es igual y hacemos la potenciación. 15 por 15, 225. Menos 12 por 12, 144. Hacemos la resta y 25 menos 144 nos sale 81. Ah, para que desaparezca y la B se quede solita, ¿qué hemos hecho? Hemos aplicado raíz cuadrada a ambos miembros. Anulamos el índice con la potencia y nos queda B. Y luego extraemos la raíz cuadrada de 81 y es 9. ¿Cuánto había valido el cateto B? El cateto B había valido 9. Y ahí de esa manera hemos encontrado el valor del otro cateto.